Dios te bendiga y te guarde. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz desde Sevilla, España. Vamos a leer en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 1. Marcos capítulo 2, verso 1. Dice ahí su palabra: Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla éste de este modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hoy vemos este pasaje bíblico, vemos la importancia de la palabra vertida por el Maestro ante la sanidad de un hombre necesitado. Vemos como en lo que hemos leído en el texto bíblico de hoy es la necesidad que tenía este paralítico de estar en la presencia de Jesús, de la necesidad que tenía este paralítico de querer saber más de Jesús, de querer estar más cerca de Jesús, porque si vemos lo que hemos leído, lo trajeron a un paralítico, no podían acercarse a él a causa de la multitud. Entonces, para poder entrar en la casa, quitaron parte del techo y bajaron la camilla donde estaba este paralítico. No vamos a entrar ahora porque no hay tiempo para decir un poco cómo era la construcción de aquella época, pero sí es mencionar que era un trabajo importante el que vio Jesús que hicieron para que este hombre paralítico, postrado en una camilla o en una cama, tuviera necesidad de ver al Maestro. Figúrate cómo no sería el amor de este hombre hacia Dios, su palabra, su enviado, su Hijo, para querer recibir la sanidad en este mismo momento, para querer recibir la sanación en este mismo momento, para querer recibir la persona de Jesucristo en su vida en este justo momento. Figúrate lo importante que es. Y mira también el comportamiento de estos fariseos hipócritas, en los que vemos cómo se comportan. Nos dice el verso 5: Hijo, tus pecados te son perdonados. Al ver Jesús la fe de estos hombres que lo llevaban. En el capítulo 2 de Marcos, estamos en el verso 6 donde dicen: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla éste de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Que poco conocían a Jesús, que poco habían visto de Jesús.
Sin embargo, el maestro, con su habitual sabiduría, con su habitual perspicacia, con su habitual amor de Dios, conociendo lo que pensaban los fariseos, lo egoístas que eran, los criticones que eran, lo poco amorosos que eran, le dice en el verso 8, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levanta, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lógicamente estos fariseos, acostumbrados a la letra de Moisés, acostumbrado al ojo por ojo, al diente por diente, acostumbrado a matar a las personas si desobedecían la ley de Dios, acostumbrados a apedrear a alguien si ha sido, digamos, pillado o pillada en adulterio, no tenían en su mente lo que era el significado de la palabra amor, no podían tenerlo porque eran fariseos, eran hombres que vivían conforme a la ley, no conforme al amor de Dios. No habían aprendido nada del amor de Dios, no habían aprendido nada de cuando el Señor les decía que circuncidaran su corazón para que dejaran entrar la ley de Dios en ellos, pero que la ley de Dios también es amor, la ley de Dios era perdón, la ley de Dios es misericordia, porque lo vemos en su palabra, lo vemos en los evangelios. Y el maestro en el verso 11 les dice, a ti te digo, le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Figúrate la autoridad que tiene Jesús, figúrate la autoridad que tiene Él, que nunca, jamás, nadie, incluso los mismos fariseos veían por qué habla este de ese modo. Los propios fariseos no podían entender, no podían comprender cómo el maestro tenía este poder, tenía esta autoridad para hacer las cosas. No lo podían comprender, no sabían, no entendían todavía el propósito de Jesús en la tierra. No asimilaban que el Maestro vino a la tierra a perdonar pecados, que el Maestro vino a la tierra a sanar enfermos, que el Maestro vino a la tierra a dar vida a aquellos que están en pena, en tragedia y en tribulación. No entendían, no veían cómo el Maestro tenía el amor, la misericordia. Y cuando vio a este hombre, no pudo por menos que decir, solamente por tu fe, de querer haber entrado por el techo y no por la puerta, de haberle dicho a 4 personas que te lleven porque lo quieres ver, nada más que por eso, en convencer a estas personas, en querer ir a ver al Maestro, solamente por esto, el Maestro vio cómo era merecedor de sus pecados, cómo era merecedor de otra oportunidad y era merecedor de que fuera sanado. Él no necesitaba el juicio de los fariseos, él no necesitaba el visto bueno de los fariseos, él no necesitaba que los demás dijeran si es el momento o no, o si eso está bien o está mal. Él simplemente vino a la tierra para eso. Él lo dijo cuando llegó a la tierra, cuando empezó a predicar. Yo he venido a dar vida a los que no la tienen. Yo he venido a los que están en tinieblas, a los que están enfermos, a los que están postrados. ¿Cómo iban unos fariseos a discutirle de su autoridad? ¿Cómo iban a discutir unos fariseos hipócritas, religiosos, en gran manera apartados del corazón de la ley? ¿Cómo iba el Señor, el Maestro, a permitir que estos hombres se salieran con la suya? Y el Maestro se los dice, que es más fácil, ¿tus pecados te son perdonados? O levántate y toma tu camilla y anda, porque puedo hacer las dos cosas. Puedo hacer lo que me venga en gana, porque por eso soy el Hijo de Dios y por eso he venido a la tierra. ¿No queréis que diga tus pecados te son perdonados? De acuerdo,
De acuerdo, pero si digo levántate y anda, toma tu camilla y anda, figúrate qué autoridad más grande, figúrate qué poder de lo alto más grande como jamás nadie ha tenido, figúrate qué comunión más grande con el Espíritu de Dios para poder decir esto, y automáticamente dice el verso 12 del capítulo 2 de Marcos, él se levantó y tomando su camilla salió delante de todos, de maneras que todos se asombraron y glorificaban a Dios. Nunca hemos visto tal cosa. El maestro se los dijo: mirad si estáis lejos de mí, que puedo hacer una cosa o puedo hacer otra. Mirad si me conocéis poco a mí y a mi Padre, que puedo pronunciar las frases que yo quiera, porque todo lo que sale de mi boca es para bendecir, para sanar y para ayudar. Que Dios te bendiga y te guarde. Te dejo con este consejo. Puedes escuchar mis audios en mi canal de YouTube, Devocional Un Consejo de Dios, indicando Pastor Armando Ruiz Garrido, en www.radiotierraprometida.org o en tu teléfono móvil con la aplicación TuneIn Radio indicando Radio Tierra Prometida. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.